Bien, Romanos capítulo 4. Hoy iniciamos el capítulo 4 de Romanos. Esta es la enseñanza número 30 por si acaso. Ya llevamos 30 enseñanzas y recién estamos iniciando el capítulo 4. Y el tema de hoy, hermanos, es Abraham, como lo dije en la oración, Abraham y la justificación por la fe. O Abraham y su justificación por la fe. Dice Romanos 4 del versículo 1 al 5 las siguientes palabras. Pablo inicia con una pregunta. Él dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una de las características del apóstol Pablo, hermanos, sin lugar a dudas, es que argumenta lo que él está, en este caso, explicando con pasajes, con porciones de la Escritura del Antiguo Testamento. Eso es un distintivo de Pablo, como ya lo hemos comprobado en las enseñanzas anteriores. Y ahora Pablo, siguiendo ese mismo ejercicio, ahora cita, ahora propone a una persona como un ejemplo de lo que ha venido explicando anteriormente de lo que significa la justificación por la fe o la justificación solamente por la fe. Entonces, eso es lo que comienza a hacer ahora el apóstol Pablo a partir del capítulo 4. En todo este capítulo 4, hermanos, en toda esta sección donde Pablo introduce aquí el ejemplo de una persona, y vaya qué persona, nada menos que Abraham, el padre de la nación judía. Entonces, una vez que introduce a este personaje tan importante para la cultura o para el pensamiento judío, vamos a observar en todo este capítulo 4 tres grandes verdades. En primer lugar, Abraham fue justificado por la fe sin obras. Ese es el desarrollo de la idea de Pablo. En segundo lugar, Abraham fue justificado sin la ley. Y en tercer lugar, Abraham fue fue salvo, fue justificado sin la circuncisión. Todos estos elementos refuerzan la idea de que Abraham fue justificado sin ninguna cosa que hizo, sin ningún mérito personal, sin ninguna obra personal. De ahí la importancia entonces del ejemplo que introduce el apóstol Pablo aquí, a esta iglesia allí en Roma, que estaba compuesta, no nos olvidemos nunca, tanto de gentiles como de judíos. Por lo tanto, Pablo, en la exposición del Evangelio, debía de abordar ambas mentes, ambas personas, para que ambos también quedaran tranquilos ante la explicación real, genuina, de lo que es el Evangelio o de lo que es la justicia de Dios. Bueno, por primera vez entonces, hermanos, Pablo aquí utiliza a Abraham como ejemplo, repito. En todo el capítulo 4 habla de él, pero también menciona a partir del versículo 6 una porción de la experiencia que vivió David, del versículo 6 al 8. Eso lo vamos a ver el próximo fin de semana. Hoy nos vamos a concentrar solamente de los versículos del 1 al 5. Muy bien, vamos entonces al versículo 1. Cuando Pablo allí dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esa expresión, ¿qué pues? Es como si Pablo dijera, ¿qué entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Este argumento que va a presentar Pablo a continuación descansa sobre lo que dijo anteriormente. Retrocedamos al capítulo 3 de Romanos, versículos 27 y 28.
Porque insisto, hermanos, en esto descansa el argumento que Pablo ahora va a proponer. Versículo 27. Pablo preguntó anteriormente, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Desde luego que no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, en virtud de esta porción bíblica y de esta idea que ha desarrollado Pablo, ahora es como si Pablo dijera, espérenme un poquitito, ¿quieren saber cómo se justifica un hombre por la fe? Les voy a hablar de Abraham. ¿Quieren conocer cómo Dios salvó en el Antiguo Testamento? Por la fe. Y tengo un ejemplo. ¿Quién es? Abraham. Esa es la idea. Entonces, este ejemplo, hermanos, es para confirmar la enseñanza de la justificación solamente por la fe, donde no hay jactancia, donde no hay mérito humano, donde no hay crédito personal, absolutamente no. Queda excluido eso. Entonces, en eso descansa. Bueno, ¿qué halló entonces Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué halló? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo obtuvo Abraham la justicia de Dios? Son preguntas sinónimas. ¿Cuál fue la verdad en su caso? ¿Qué encontró Abraham? ¿Qué descubrimiento hizo Abraham? ¿Qué alcanzó Abraham? Todas esas interrogantes son sinónimas para abrirnos un poco más, para ampliar un poco más la idea de Pablo aquí. ¿Qué halló? ¿Qué alcanzó Abraham? Según la carne, dice allí, nuestro padre, y cuando Pablo aquí dice nuestro padre, se involucra dentro del grupo étnico judío. Por eso él dice y utiliza la palabra nuestro padre. Pablo no dice su padre o vuestro padre. Pablo dice nuestro padre, porque Pablo también era judío. Y curiosamente Pablo también había sido salvado o había sido justificado por gracia mediante la fe. Sin obras, sin crédito personal. Nuestro Padre según la carne. Esto tiene que ver, hermanos, con el hecho de que en Abraham o a través de Abraham tuvo el inicio o el comienzo la nación de Israel, y todo judío finalmente es descendiente de él. Abraham entonces era el antepasado físico, natural de Pablo y también de los judíos presentes allí en la iglesia en Roma. Por lo tanto, hace pertinente obviamente el hecho que Pablo diga, nuestro padre Abraham según la carne, desde la óptica física. Y no se olviden que ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Como lo hemos también dicho en otras ocasiones. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué alcanzó Abraham, nuestro padre? ¿Nos identificamos con él física, étnicamente como nuestro antepasado? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Esta expresión al final del verso 2 es muy importante. Repito la lectura del verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, si fuera por las obras. ¿Pero qué agrega al final Pablo del verso 2? Pero no para con Dios. Hermanos, si Abraham hubiese sido declarado justo por lo que hizo, por alguna obra, por algún crédito personal, por algún mérito personal, tendría la facultad desde la óptica humana de jactarse, de gloriarse. ¿Por qué razón? Bueno, porque hizo algo, porque trabajó en algo, porque obró para ser justificado. Desde esa perspectiva, Abraham podría jactarse, podría enorgullecerse,
pero no para con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios salva de otra manera. Porque Dios no salva por obras. Dios no salva por algún mérito personal. Ahora, por otro lado, hermanos, vamos a suponer que realmente la justificación fuera por las obras. Me imagino cómo sería el cielo si la salvación fuera por las obras. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos superiores a otro que no hizo tanto como yo? ¿Te imaginas si la salvación, si la justificación fuera por algún mérito personal? Nos jactaríamos, repito, porque hicimos más que otros. Hicimos cosas mejores que otros. Nos sentiríamos más merecedores que otros por haber hecho más que otros. Si fuera por medio de las obras, habría jactancia, sin lugar a dudas. Desde esa óptica, Pablo dice, tendría de qué gloriarse. Pero ¿cuál es la verdad? Pero no para con Dios. Porque Dios salva por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Abraham no hizo absolutamente nada para merecer la justificación o la salvación de Dios. Al contrario, tiene un trasfondo que lo perjudica. Es negativo el trasfondo, que es necesario recordarlo, hermanos. Vamos a ver, por favor, a Génesis 12, dos pasajes simultáneamente, Génesis capítulo 12 y Josué capítulo 24. Tengan por favor esos dos pasajes abiertos allí, dejen siempre una marca en Romanos 4, porque Romanos es el libro, es el objeto de estudio. Josué 24. El primer pasaje que vamos a leer es Génesis 12. Porque generalmente se cita este pasaje y está bien citarlo porque es parte de la vida de Abraham, es parte de lo que Dios comenzó a hacer en Abraham. Pero hay que señalar algo importante, hermanos. Voy a leer en primer lugar para que me entiendan a lo que me refiero. Génesis 12, del 1 en adelante. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Moisés señala esto como un acto de Dios. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete al lugar que yo te voy a mostrar. Al que te bendice lo voy a bendecir, al que te maldijere lo voy a maldecir. Bendeciré a todos los que te bendijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí ahora, ¿qué observamos en el verso 4? La obediencia de Abraham. Entonces, si nos quedamos con esta explicación, podríamos decir, Abraham fue obediente. Y es verdad. Abraham hizo lo que Dios le pidió que hiciera, irse de su tierra, irse de su parentela, a la tierra que él le mostraría. Sin embargo, leamos ahora Josué 24, versículos del 1 al 3.
Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y escuchen ahora, y servían a dioses extraños. Y servían a dioses extraños. ¿Por qué es interesante eso? Por lo que dije anteriormente, Abraham no hizo nada bueno. Al contrario, el texto dice que Abraham pertenecía a una familia pagana, idólatra. No es que Abraham tenía méritos para ser justificado. Abraham tenía deméritos. Era pagano. Era idólatra. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si fuera por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque Dios llama de otra forma. Y Abraham lo perjudicaba Dios pudo haber dicho este pagano, esto y lo otro, idólatra. Sin embargo, Dios lo llama igual. Miren ahora el verso 3, Josué 24, 3. Ahora vamos a entender por qué Abraham salió de su tierra. Ahora vamos a entender por qué Abraham se fue, por qué obedeció, por qué hizo caso a lo que Dios le mandó. Ahora lo vamos a entender. Josué 24, 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Se entiende? Yo lo tomé. ¿Por qué obedeció? Porque yo lo tomé. ¿Por qué fue donde le dije? Porque yo lo tomé. Ese pronombre singular, personal, yo, implica el protagonismo único de Dios en la justificación. Él dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, otra vez, y lo traje. Es decir, y yo lo traje por toda la tierra de Canaán, y yo aumenté su descendencia, y yo le di a Isaac. Yo tomé a Abraham, yo lo traje, yo aumenté su descendencia, yo le di a Isaac. Es por gracia, ¿no? De lo único que se podía gloriar a Abraham era de su paganismo, de su idolatría. Y en ese trasfondo, y en ese marco, en ese contexto, Dios comienza a tratar con Abraham, no por mérito, sino a pesar de su demérito, paganismo, idolatría. Y resulta que en la mente del judío Abraham era un hombre que cumplió todos los preceptos de Dios. Abraham nunca, inclusive casi nunca pecó, era perfecto, etc. Y resulta que Dios, a través de Pablo, inspirado desde luego la Escritura en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo, señala este ejemplo, hermanos. Y de ese trasfondo, repito, Dios comienza a hacer una obra de gracia en Abraham mediante la fe. Ahora, antes de desarrollar un poco más este punto de Pablo, hermanos, es necesario también profundizar en qué pensaban los judíos de Abraham particularmente, porque para ellos Abraham era un modelo de justicia, de obediencia a Dios. Recuerdo el pasaje que leímos algunas enseñanzas atrás, Juan 8:39, ellos decían, nuestro padre es Abraham. En Mateo 3, cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, de nuevo, los judíos decían, a Abraham tenemos por padre. Charles Hodge dijo lo siguiente, el caso de Abraham era por entero el centro y fortaleza de la posición judía.
De hecho, cuando fuimos a Israel, hace ya varios años atrás, pero hasta el día de hoy, la tumba de Abraham se mantiene, por lo que Abraham significa para los judíos. Eso está allí en Hebrón. Es sagrada para los judíos. Ahora, hermanos, escuchemos lo que dice la literatura judía con respecto a Abraham. En Jubileos, capítulo 23, versículo 10, ellos dicen: Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. La oración de Manasés dice así: Tú, por lo tanto, oh Señor, que eres el Dios de los justos, no has determinado arrepentimiento para los justos, para Abraham e Isaac y Jacob, los cuales no han pecado contra ti, sino que has determinado arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Eclesiástico 44 dice así: Grande fue Abraham y padre de muchos pueblos, y ninguno lo iguala en gloria. Él guardó la ley del Altísimo y entró en pacto con él, el cual hizo firme en su misma carne y fue hallado fiel en la prueba. Fin de la cita. Esto se deduce, hermanos, porque ellos interpretaron mal lo que dice Génesis 26:5. ¿Qué dice allí? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero eso lo elevaron, lo interpretaron de una manera incorrecta. Y comenzaron a elevar a Abraham a una posición que no tenía. Abraham era un pecador. De hecho, lo vamos a ver en los versículos posteriores. ¿Saben cómo le llama Pablo a Abraham? Impío. Imagínate, para un judío que lo tenía en un tremendo pedestal, Abraham era un impío, era un impío. Por eso leí que Abraham venía del paganismo. Por eso leí que Dios lo sacó de la idolatría a Abraham. Se ganó el favor de Dios. Este era el pensamiento, repito, de los judíos respecto de Abraham. Y ustedes saben, hermanos, que Abraham hoy día es estimado grandemente por millones de personas en el mundo. Por un lado los judíos por ser descendientes de él, y por otro lado también los árabes por ser descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham. Bueno, regresamos a Romanos 4. Si la salvación fuera por las obras, entonces Abraham tendría motivos para enorgullecerse o para vanagloriarse. No olvidemos nunca, hermanos, que lo que exalta verdaderamente la gloria de Dios es la justificación por la fe solamente. Pablo había dicho, como leí anteriormente, queda excluida la jactancia. Por eso no se puede jactar, por eso no se puede enorgullecer. No puede gloriarse Abraham en sus méritos, porque no los tiene. Para argumentar el punto anterior, el apóstol Pablo ahora cita el siguiente pasaje, que es la clave para entender lo que Pablo va a señalar en el versículo 3. Pablo sustenta este argumento en la Escritura, por eso dice en el verso 3 lo siguiente: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Noten, hermanos, lo que hace Pablo aquí. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó. ¿Qué es eso? Fe. La Biblia nos dice aquí, hizo algo Abraham y le fue contado por justicia. El texto no dice, obró Abraham y le fue contado por justicia. No dice eso la Biblia. Pablo dice y cita un pasaje del Antiguo Testamento donde dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, cuando Pablo inicia en el versículo 3 con la palabrita porque, bueno, la usa precisamente porque va a explicar el porqué de la justificación de Abraham.
Entonces, a continuación, de manera mucho más específica, pone como ejemplo de la justificación solamente por la fe Abraham. ¿Qué otro escritor, qué otro autor hizo esto? Bueno, vamos a Santiago rápidamente, porque Pablo no fue el único que citó a Abraham como ejemplo de la justificación por la fe. También lo hizo Santiago en el capítulo 2. Recordemos esto, Santiago 2, versículo 14. Santiago utiliza aquí el ejemplo de Abraham y Rahab, pero nos vamos a concentrar solamente en Abraham como un ejemplo de una fe verdadera, de una fe viva. ¿Qué dice Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago aquí está explicando la fe viva, la fe activa, la fe verdadera, la fe salvífica que produce obras. Eso es lo que Santiago está explicando aquí. Es otro enfoque de la salvación. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Y qué hace ahora a continuación Santiago? Ejemplifica esa fe viva, esa fe verdadera. ¿A través de quién? De Abraham. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó. Ahí está la causa de todo. Las obras son el fruto. Aquí está la causa. Creyó la fe a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aunque el énfasis de Santiago aquí es otro aspecto de la salvación, estoy citando a Santiago simplemente para argumentar que Pablo no es el único que cita a Abraham como un ejemplo de justificación por la fe. Santiago también aborda el ejemplo de Abraham para hablar de una fe viva, de una fe que obra. Bueno, dicho eso, vamos entonces a qué dice la Escritura, a qué pasaje se refiere el apóstol Pablo en Romanos y tanto Santiago. Bueno, Génesis, capítulo 15. Mientras mantienen allí su Biblia en Génesis 15, estamos estableciendo, hermanos, que Abraham fue salvo por gracia mediante el instrumento que es la fe. Porque no hay otra manera de ser justificados, no hay otra manera de ser salvos. Es interesante, hermanos, antes de ir a Génesis 15, que Pablo aquí apela a la Escritura como base de todo lo que dice. La autoridad definitiva y determinante de todo argumento del apóstol Pablo. Esto no era nada nuevo. Pablo se apoya en la Escritura, no tenía que inventar nada. De hecho, a partir de Romanos 1 también lo vimos. El Evangelio que estaba donde ya descrito o anunciado desde los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué principio podemos extraer de esto, hermanos? Bueno, cualquier opinión que el creyente tenga, ¿dónde debe tener su base? ¿Dónde debe tener su sustento, al igual que Pablo? En la Escritura. ¿De dónde más nos podemos sostener para dar una opinión? Porque, hermanos, yo les quiero decir con todo respeto, a mí no me importa su opinión. A usted tampoco le debe importar mi opinión personal.
Lo que a ustedes le debe de importar, lo que a mí me debe de importar, es que cuando opinamos, cuando decimos algo en este aspecto en cuanto a la salvación, es la Escritura nuestra autoridad. Es la Escritura la base de lo que decimos. ¿Qué me importa que un hermano diga, oiga, yo siento, pastor, esto y lo otro? Bueno, tú puedes sentir lo que tú quieras, hermano. El punto es, ¿hay alguna verdad objetiva en la palabra de Dios que se sustente nuestra fe y haya solidez y nuestro argumento sea sólido, no sea tambaleante, no sea inestable? Pablo eso es lo que hace. Pablo le dice a los hermanos en Roma, mire, les voy a dar un argumento, pero no es mío. Lo voy a extraer de la Escritura. Es interesante eso. Nuestra base de verdad es solo la Escritura, hermanos. No importa lo que opine el hombre, no importa lo que opine una religión en particular, no importa lo que opine una filosofía, solo importa la palabra de Dios. Solo importa las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? Y eso es autoritativo para nosotros. ¿Por qué razón? Porque toda la palabra de Dios es inerrante, es infalible, es suficiente para abordar todas las áreas, los ámbitos del creyente, como dice 2 de Pedro 1:3, lo vimos anoche en el estudio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces eso es muy, muy importante, hermanos, que señalar. Entonces Pablo ahora descansa en el escrito de Moisés, curiosamente, de Moisés. Pero cita a Abraham como ejemplo. ¿Pero quién escribió Génesis? Juan 5 dice, porque si creyeseis a Moisés, le dijo Cristo a los judíos, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces miren, hermanos, el tremendo argumento de Pablo. Pablo va a citar a Abraham, o cita a Abraham explícitamente, pero cita a Moisés implícitamente. Porque ¿de dónde sacamos Génesis 15:6? Son escritos de Moisés. Por lo tanto, lo que va a enseñar Pablo lo enseñó Moisés y lo enseñó Abraham. Tanto con su vida como con su experiencia en el caso de Abraham. Bueno, vamos a Génesis 15, del 1 en adelante, para tomar un poco más el contexto y entender a qué se refiere Pablo cuando dice en Romanos 4, ¿qué dice la Escritura? Génesis 15, del 1 en adelante, dice así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o familia, o descendencia. No tenía descendencia Abraham. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Bueno, ¿qué le había dicho recién cuando leímos en Génesis 12 a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Recién aquí Dios está siendo explícito, está siendo claro de cómo tendría descendencia a través de un hijo. Versículo 5. Y lo llevó afuera, una vez que le hace la promesa a Abraham. Lo llevó afuera de la tienda. ¿A qué cosa? Le dijo, mira Abraham ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, pero en función del versículo 4, donde le promete el hijo que iba a heredar. ¿Qué sucedió ante toda esta promesa de Dios? Versículo 6, y creyó a Jehová, y creyó, y tuvo fe, no hizo nada, no tenía hijo, no tenía descendencia, simplemente creyó.
tuvo fe en la promesa de Dios. ¿Y qué dice la Biblia como consecuencia? Y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. ¿Saben ustedes, hermanos, lo interesante de este pasaje? Es que por primera vez en la Biblia, por primera vez en los escritos de Moisés, aparece la palabra creer. Y está asociada, curiosamente, con la justificación de Abraham. Es la palabra hebrea amán, de donde tenemos la palabra amén. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Abraham no vio nada concreto, sí, vio puras estrellas, vio el cielo en la noche, las estrellas, pero creyó que Dios cumpliría su promesa y Dios se lo comprobaría dándole un hijo en esas circunstancias totalmente adversas. Después en el capítulo 4, más adelante, vamos a ver que Abraham estaba casi muerto, dice la Biblia. Sara era estéril. Para poner el énfasis que es por fe. Abraham creyó, dice la Biblia, y continúa creyendo. Esa es la connotación en el tiempo verbal hebreo. En otras palabras, Abraham hizo lo que tenía que hacer sin hacer nada. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ustedes saben que esta expresión le fue contado por justicia significa que le fue acreditado a Abraham la justicia de Dios. No era de él, pero le fue puesto a su cuenta porque creyó, porque tuvo fe. No porque hizo algo, no porque tenía mérito, no porque hizo alguna obra, sino porque creyó, que es el punto de Pablo en Romanos 4. Creyó y la justicia de Dios se le atribuye a Abraham, es decir, salvo a Abraham. ¿Estamos entendiendo, hermanos, que Dios también salvó por gracia mediante la fe en el Antiguo Testamento? La salvación por la fe no es una doctrina del Nuevo Testamento, es una doctrina de la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. No se acreditó a Abraham su propia justicia, sino que alguien externo se la acreditó a él. En este caso Dios lo hizo. Abraham recibe la acción. Dios lo trató como si fuera justo, totalmente obediente. Dios tomó su perfección y santidad y le fue acreditada a Abraham y también a Pablo. Y también a los judíos en Roma, y también a los gentiles en Roma, y también a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de salvarse. Todos nos salvamos por gracia mediante la fe. No hay dos maneras. ¿Se acuerda lo que vimos en la enseñanza anterior? Dios es uno. ¿Cómo justifica Dios a los gentiles? Por fe. ¿Y cómo justifica a los judíos? Por fe. ¿Por qué razón? Porque Dios es uno. No hay un Dios para judíos y otro Dios para gentiles. Todo aquel que tenga la fe de Abraham es hijo por la fe de Abraham. Entonces Dios justifica a Abraham mediante la fe, no a causa de la fe como lo hemos explicado, sino que es por gracia a través de la instrumentalidad de la fe. Es el medio la fe, no la causa. La causa es la gracia de Dios. ¿Le doy otro dato? Abraham vivió 5 siglos aproximadamente antes de la ley. Qué interesante. ¿Qué dijimos o qué leímos anteriormente? El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Quieren tener un ejemplo? Abraham. ¿Cuándo vivió? 500 años antes. Donde ni siquiera la ley se le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Qué ejemplo relevante, hermanos, de la justificación por la fe. Ahora, avancemos en el mismo Génesis 15
Porque sucede algo interesante para reforzar más todavía que Abraham no hizo nada, no tuvo ningún mérito colaborativo con la justificación. Versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Están entendiendo, hermanos, por qué Abraham obedeció? Obedeció como fruto de lo que Dios estaba haciendo en él. Por eso Santiago lo pone como ejemplo, porque como él está abordando la salvación desde la óptica de la fe más obras en el sentido de evidenciar la fe verdadera, ahora vamos a observar lo que hace Dios. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, el pacto que Dios iba a hacer con Abraham, ¿cómo Abraham lo iba a confirmar? ¿Cómo iba a saber de esa herencia? Versículo 9. Y le dijo, es como si Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, ahora te voy a mostrar lo que vamos a hacer y aquí te vas a dar cuenta qué es lo que voy a hacer contigo. Le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Detengámonos aquí. Para Abraham, no era nada extraño esto. ¿Saben por qué? Porque en el Medio Oriente estaba la siguiente costumbre. Cuando 2 personas hacían un pacto bilateral, es decir, entre 2 personas colaboraban con el pacto, se partía los animales y la sangre se derramaba en el centro. Entonces, ambas personas que colaboraban en el pacto tenían que pasar por el medio, entre los animales partidos, porque se hacía una línea de sangre. Entonces, ambos pasaban por el medio. ¿Y qué simbolizaba eso? Que ambos se comprometían, ambos hacían el trato, el convenio de que si no cumplían el pacto, tenían que morir. Tenían que correr la misma suerte del animal que había muerto para haber derramado la sangre. Entonces no era nada nuevo para Abraham. Dios toma esa costumbre para enseñarle una verdad a Abraham. Repito, tengan en mente esto. Cuando se hacía un pacto, se partían los animales, se derramaba la sangre y ambos colaboradores del pacto, porque era bilateral, pasaban por el centro. Si no cumplían, tenían que morir. ¿Por qué violaron el pacto? Bueno, Dios le dice a Abraham, toma esos animales y derrama la sangre. Sigamos leyendo. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Escuchen ahora, esto es muy importante. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, estando Abraham dormido. ¿Por qué razón? Porque Abraham no tenía que hacer nada. Abraham no tenía que contribuir al pacto. Por eso Dios lo duerme, y el único que pasa entre medio era el que haría el pacto. ¿Quién era? Dios, representado a través de la antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham
diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Abraham, quédate dormidito, porque es por fe, no por obras. Dios se comprometió a justificarlo mediante la fe. ¿Abraham creyó en la promesa anteriormente? Sí, era suficiente. Duérmete, Abraham. Yo soy el que haré el pacto contigo. Tú eres solo el receptor. Entonces Pablo saca este ejemplo y lo introduce en Romanos 4. Regresamos a Romanos 4. Sigue aquí el apóstol Pablo haciendo hincapié en esta verdad, versículo 4 y 5. Pero al que obra, ¿por qué aquí Pablo utiliza la palabrita pero? Bueno, porque anteriormente habló de obra, habló de fe, habló de creer. Ahora dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otra traducción dice así, la Biblia de las Américas dice esto, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Dos verdades fundamentales en estos dos textos. En primer lugar, las obras no participan en la justificación. Y número dos, la justificación no puede ganarse, sino que es dada por gracia. ¿Qué está entonces haciendo aquí Pablo, entre otras cosas? Que lo mismo que le sucedió a Abraham, le puede suceder a todo aquel que cree ser declarado justo por Dios, libre de toda culpa. Por eso Pablo dice en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si tú estás trabajando contratado por algún empleador, por algún jefe, por alguna empresa, y tú prestas tus servicios porque hay un contrato de por medio, cuando llega fin de mes, el jefe no te dice, mira, te voy a regalar el sueldo de fin de mes para que lo vengas a buscar. Eso sería ridículo, ¿no? ¿Por qué no te está regalando el sueldo? ¿Por qué no te está dando el sueldo? Por una razón muy sencilla, porque tú trabajaste por ese sueldo, porque tú obraste para obtener ese sueldo a fin de mes. Por lo tanto, si alguien trabaja, si alguien obra, ¿se le puede llamar a ese salario gracia? No, porque trabajó. Se transforma en una deuda. Si el jefe no te quiere pagar, lo puedes demandar, porque él te debe eso, no te lo va a regalar. Tú te lo ganaste, tú obraste, tú trabajaste arduamente todos los días del mes para que a fin de mes él está comprometido y está endeudado contigo a pagarte. Pero eso es al que obra. Como en la salvación no se obra, no puedes merecer la salvación. Como en la salvación no trabajamos, no se puede considerar como una deuda, porque no hicimos nada. Douglas Moore dice lo siguiente: como las obras implican que la recompensa se entrega por obligación, la recompensa de la justicia no puede depender de las obras porque Dios nunca se ve obligado por sus criaturas. La justificación es un regalo, libremente concedido, no un salario justamente ganado. Fin de la cita.
Vamos a suponer que alguien le dice a Dios, oye Dios, mira, déjame merecerme lo que me merezco. Y vamos a suponer que Dios le dice, ok, ¿quieres que te dé lo que mereces? ¿Porque has trabajado y has sobrado para eso? Te voy a contestar si tú quieres merecer algo. Vamos rápidamente, Romanos 1, retrocedamos, Romanos 1 y Romanos 6. ¿Qué merecería el ser humano si Dios le diera lo que ese ser humano merece o quiere merecer? Bueno, Romanos 1:32, recordemos este pasaje. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Ok, ser humano, ¿quieres merecer algo? ¿Quieres entender que si trabajas por algo se te va a dar lo que mereces? Eso mereces. Mereces muerte. Son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Romanos 6, versículo 23. Repito, ¿qué merecería el ser humano si Dios le diera conforme a sus obras? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No será mejor, hermano, cerrar la boca y recibir por gracia, arrepentidos, lo que Dios me quiere dar? Antes de decirle a Dios, levantar el dedo y decirle, dame lo que merezco, Dios, ahí tienes muerte eterna, condenación eterna. Por eso la soberbia del ser humano no tiene explicación. Es mejor caer rendidos ante ese Dios que no me va a dar algo porque lo merezco, porque si fuera por esa vía, merezco la muerte eterna, merezco la condenación eterna, merezco el infierno eterno. Por eso la salvación no es por esa vía. No te conviene exigir que se te dé lo que mereces. Te conviene rendirte a Cristo para recibir de Él lo que no mereces, su justicia gratuita. Eso es, hermanos, y eso es lo que nosotros como creyentes anunciamos, proclamamos al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ahí está, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que hace algo, no. Para que todo aquel que obra en algo, no. Para todo aquel que tiene algún mérito personal, no. Rotundamente no. Para que todo aquel que en Él cree o crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 5. Mas al que no obra, ¿por qué Abraham se quedó dormido? Para que no obrara, pues, si no tenía nada que hacer. El único que tenía que pasar por entre medio era Dios a través de la antorcha de fuego. Porque Abraham no era contribuyente al pacto. El único que hizo el pacto fue Dios. Abraham era receptor del pacto, como es con nosotros hoy día. Nosotros no somos contribuyentes de la salvación, somos receptores de la salvación por la gracia de Dios. Dice el verso 5, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, tal cual como lo fue con Abraham. No obra. Versículo 5, mas al que no obra si no cree. Es decir, no trabajes, no obres, no creas tener méritos porque no los tienes. En vez de esto, cree en aquel que justifica al impío. ¿Al impío? Imagínate en la mente del judío. ¿Qué pensaba el judío de Abraham? Nuestro padre, poco menos no tenía pecado. Abraham, el grandioso hombre, ¿cómo le llama Pablo a Abraham? Impío, porque en el contexto inmediato, ¿quién fue justificado por la fe? Abraham. Por lo tanto, ¿qué impío menciona aquí Pablo implícitamente? Abraham. Por eso partí diciendo que Abraham era un idólatra, vivía en Ur de los Caldeos, en un lugar politeísta, idólatra.
Ese era el impío. No merecía la salvación, merecía castigo eterno. Pero como es por gracia mediante la fe, Abraham creyó y le fue contado por justicia. En vez de las obras se manifiesta la fe. Al que cree le es contado por justicia. Ahora no olvidemos lo siguiente, hermanos, por favor, como siempre lo señalamos y es digno repetir. Es verdad que Dios salva, la fe es de Él, el arrepentimiento, toda la obra de la salvación es de Él, es verdad, pero no olvidemos nunca que tenemos que predicar la responsabilidad personal del ser humano. Si yo me encuentro con alguien, le digo, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que creer, tú eres un pecador que está destituido de la gloria de Dios, tú eres la persona que merece la condenación eterna, tú, el tú responsable o el yo responsable. Dios hace la obra, yo no contribuyo a la salvación, pero debo creer. Yo no contribuyo a la justificación, pero tengo que arrepentirme. Esas son las dos verdades que la Biblia expresa de manera clara. Si no cree al que justifica al impío, el carente de piedad. Pablo pone como ejemplo de impiedad a Abraham. Pone en esta categoría a Abraham. Era chocante para los judíos esto. Con todo lo que ellos pensaban, esto fue un golpe bajo, un golpe duro. Él fue un pecador más, fue un impío más que fue salvo no por obras, sino por gracia mediante la fe. Y a ese impío que cree, su fe le es contada por justicia. Como citábamos el ejemplo de Onésimo, cuando Pablo le escribe a Filemón. Filemón, mira, aparentemente Onésimo le había robado, le había hecho un daño importante a Filemón. Arranca Onésimo, se va fugitivo Onésimo, va a la cárcel donde estaba Pablo. Pablo le predica el evangelio, se convierte al Señor y Pablo le escribe a Filemón para interceder por Onésimo. ¿Qué le dice Pablo a Filemón? Filemón, mira, bueno, dentro de otras cosas, Filemón, mira, escúchame. Si Onésimo te ha hecho un daño, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. Es decir, la deuda de Onésimo, el daño de Onésimo que le hizo a Filemón, ponlo a mi cuenta. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Permítanme este diálogo. Cristo hablando a su Padre. Padre, Juanito te ha hecho daño, te ha ofendido. Padre, Jonathan te ha hecho daño, María te ha hecho daño, Jovino te ha ofendido toda su vida. Pero Padre, aquí estoy en la cruz, ponlo a mi cuenta. El pecado de Jovino, el pecado de Toñita, el pecado de María, ponlo a mi cuenta, Padre bueno. Derrama sobre mí toda tu ira en la propiciación. Yo soy la propiciación en lugar de ellos. Sobre mí derrama tu ira para que ellos no lo puedan vivir. Eso es la justificación por la fe. Se nos acredita su bendita justicia. Y como lo hemos dicho y no me canso de decirlo, soy absolutamente justo a los ojos de mi Padre. ¿Por qué? Porque estoy posicionalmente en su Hijo. Y como dice Efesios 1, en su Hijo somos aceptos. Esa es la gloriosa justificación. Pero no nos olvidemos que es porque se nos ha acreditado esa justicia, no porque la tengamos inherentemente, porque lo único que tenemos inherente es el pecado, nada más. Bueno, Cristo murió por nosotros y Cristo vivió también por nosotros. Y toda su vida perfecta es la que se nos atribuye a nosotros. Bendita salvación, bendita justificación.
Al igual que Abraham, nosotros éramos impíos, pero su bendita gracia nos ha alcanzado. Y por su gracia hemos creído, y por su gracia nos hemos arrepentido, para que hoy día podamos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, de la paz, del gozo, de la mansedumbre, la templanza, la benignidad, del amor, etcétera, etcétera. Y sabemos que si morimos hoy día, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Él somos. Tenemos esta seguridad, esta certeza de que somos guardados por el poder de Dios hasta el fin, por esa obra de gracia que el Señor hizo, por haber escuchado algún día ese precioso y sublime evangelio. Y es el evangelio que queremos continuar predicando con pasión, con entrega, con disposición, porque es a través del evangelio que entendemos estas verdades. No olvidemos nunca el nombre de la serie de Romanos, la explicación del evangelio. Mostramos al mundo lo que Dios ha hecho a través de ese glorioso evangelio. Quiero terminar con las palabras de Juan Calvino. Él dijo lo siguiente: sin el evangelio todo es inútil y vano. Sin el evangelio no somos cristianos. Sin el evangelio toda riqueza es pobreza. Toda sabiduría es locura ante Dios. La fortaleza es debilidad. Sin el evangelio toda justicia del hombre es condenación. Pero por el conocimiento del evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. El evangelio es palabra de vida. Eso es el glorioso evangelio que ahora abrazamos con todas nuestras fuerzas y con la ayuda del Señor lo vivimos y con la ayuda del Señor lo proclamamos, lo anunciamos para que otros seres humanos que están perdidos puedan venir al conocimiento de la verdad, y cuando conozcan la verdad, esa verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De la condenación eterna, del poder del pecado, ya no se enseñoreará de ellos. Libres de toda culpa. Abraham no fue justificado por las obras, ni por la circuncisión, ni por la ley. Fue justificado por la fe. Y Pablo hace todo esto para dejar muy claro a los creyentes en Roma de cómo Dios justifica al impío. Siempre será por su gracia mediante la fe. E introduce el gran ejemplo del apóstol Pablo. Pero estamos iniciando solamente, hermanos, porque el ejemplo de Abraham termina al final del capítulo 4. Esto es solo la base. El próximo fin de semana vamos a ver la gloriosa experiencia de David. Fue justificado también por la fe. Y David dice algo interesante: bienaventurados aquellos cuyos pecados son perdonados. ¿Saben quién lo dijo eso? Un homicida y un adúltero. Pero él habla del gozo inefable de haber experimentado la justificación también por la fe. Por tanto, a David lo vamos a estudiar el otro fin de semana. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, Señor. Y estamos conscientes, Señor, que tu palabra penetra lo más íntimo del ser. Nos fortalece, nos consuela, nos da ánimo, nos exhorta, nos amonesta, nos regaña muchas veces, de manera santa, de manera piadosa, para que cada día seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo.
Al igual que Abraham, todos nosotros, Señor, éramos impíos. Éramos personas inicuas. Éramos personas destituidas de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero esa sublime gracia, bendita gracia que nos alcanzó, y esa bendita obra tuya de habernos capacitado para creer en ti y habernos arrepentido de nuestros pecados, ¿cómo no honrarte, Señor? ¿Cómo no rendir nuestro ser a ti en servicio, en obediencia, en adoración, en vivir una vida, Señor, constante que te glorifique a ti, Señor? Nos identificamos con Abraham, siendo un idólatra, siendo un pagano, junto con su familia. Tú lo trajiste, tú lo sacaste, tú lo llevaste, porque la obra es tuya, Señor. La salvación es de Jehová. Nosotros simplemente recibimos por gracia lo que tú has hecho en esa cruz, Señor. Permite, Señor, que estas verdades continúen transformando nuestra vida, nuestro corazón. Que no seamos iguales, que no seamos, Señor, mediocres como el año pasado, como años anteriores. Permítenos, Señor, ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Porque ante estas verdades, Señor, no podemos quedar indiferentes. No podemos, Señor, no podemos quedarnos relajados. Son verdades que nos impulsan a amarte cada vez más. Son verdades que nos motivan, Señor, a dejar a un lado nuestros problemas, a dejar a un lado nuestro cansancio, a dejar a un lado, Señor, las metas terrenales que no sirven para nada. Son verdades que nos impulsan a mantener nuestra mirada en las cosas de arriba, donde tú estás sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos allí, Señor, sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y queremos, Señor, que nos continúes santificando nuestra vida práctica. Sabemos, Señor, que somos santos absolutamente en la posición que tenemos, pero necesitamos evidenciar esa posición de santos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, en el diario vivir. Necesitamos expresar esa santidad. Por eso, Señor, te pedimos que así como le dijiste a los discípulos, u orando a tu Padre, cuando le dijiste, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra nos lava, nos limpia, nos fortalece, nos transforma, nos alienta, nos guía, es la brújula para el hombre perdido, es el manual de vida del creyente. Señor, guíanos por favor y que sigamos profundizando más en lo que has hecho, Señor, en lugar del pecador allí en esa cruz, a través de ese santo evangelio. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.